Como su nombre lo indica, MATLAB fue originalmente concebido para trabajar como un laboratorio de matrices y nos facilita mucho el operar matrices y vectores. Ya, como le había mencionado anteriormente, yo puedo asignar a la variable A el valor de 1, ¿cierto? Y a la variable B también el valor de 2 y poner punto y coma. Eso significa que no lo explica en pantalla, pero igual está creado. Si yo consulto cuáles son las variables que están creadas, está creada A y B, ¿cierto? Y puedo consultar el valor de B, simplemente no lo explica en pantalla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le asigno a A el valor de un vector? En este caso 1, 2 y 3. Un vector va a ser un vector fila que tiene el elemento 1, 2 y 3. MATLAB asume que el espacio significa que yo voy a pasar a la siguiente columna, o sea, me voy a correr un lugar hacia el lado. Se acepta como mejor práctica, más ordenada en términos de codificación, es que delimitar el siguiente elemento con coma. ¿Ya? El efecto es el mismo, simplemente que es más ordenado poner coma en vez de espacio. Si yo quiero crear un vector columna, lo puedo hacer, simplemente que yo voy a indicar para que el siguiente elemento va en una fila más abajo y no en una columna más al lado con un punto y coma. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿cierto? Y otra manera es que yo transponga este elemento, lo voy a transponer con ese operador de coma arriba. Ahora, el término formal es que yo ocupo el comando transpose. Cuando yo estoy trabajando solo con números reales son equivalentes, pero cuando tengo números complejos ya este operador, esta comilla arriba, no entrega el mismo resultado que el comando transpose. Tienen que tener cuidado porque a veces no es visible en una etapa intermedia, que el programa no está haciendo lo que nosotros queremos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero definir, por ejemplo, una matriz de 2×2, B va a ser una matriz de 2×2 que va a tener los elementos 2 y 4 en la primera fila, en la primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, y luego los elementos 1 y 3 en la fila de abajo, ahí está, ¿cierto? 2 y 4 en la primera fila y 1 y 3 en la segunda fila. También yo puedo darle valores, por ejemplo a un vector B, el valor de 1 hasta 3, lo puedo indicar de esa forma, ahí no es necesario poner corchete, pero si yo quiero que sea un vector columna, voy a poner el transponer acá, y ¿qué va a pasar? Que va a transponer solo el elemento 3, entonces termino con el mismo vector, porque el 3 transpuesto sigue siendo 3. Si yo lo pongo entre paréntesis, ahí sí transpone el vector entero. ¿Y qué es lo que le estoy pidiendo? Que dame todos los valores desde el 1 al 3, y él va a asumir automáticamente que voy de 1 en 1. Yo puedo indicarle a MATLAB que vaya de, por ejemplo, 0,5 en 0,5 y lo que va a hacer es ir de 1 hasta 3 de 0,5 en 0,5. De igual forma, hay matrices, yo puedo escribir matrices especiales con comandos predeterminados. Por ejemplo, una matriz especial es la matriz once. Yo pongo once honest, entonces lo voy a leer cómo se escribe, 3, y crea un vector de 3×3 de puros unos. Lo mismo si es que yo quiero definir, por ejemplo, no una matriz de 3×3, sino una matriz de 3. El primer número que indico filas y el segundo el número columna, 3×2, entonces tengo una matriz de 1 de 3 filas y 2 columnas, ¿cierto? La columna de la izquierda y columna de la derecha y 3 filas. Lo mismo con la misma lógica sigue la matriz ceros, ¿ya? O 3×1, o 1×3, si que yo quiero, matriz ceros. Otra matriz especial también, la matriz rand n. Rand n genera números normalmente distribuidos. Si pongo rand 4, genera una matriz de 4×4. Y si pongo 4,2 de 4 filas y 2 columnas. Todas siguen la misma lógica, son matrices especiales. Otra es la matriz identidad. Ya si yo pongo I3, ¿cierto? I3 genera una matriz de 3×3 donde los elementos de la diagonal son unos y unitarios y el resto de los elementos son 0, una matriz de identidad. Yo la transpongo y resulta que es la misma, ¿cierto? Porque una matriz de identidad transpuesta es la misma matriz de identidad. Si yo pongo I 3,2, genera una matriz que, si bien no es identidad, son como las primeras 3 filas y las 2 columnas de una matriz de identidad de 3×3, de la que tiene la dimensión mayor. Entonces yo puedo querer, por ejemplo, generar un vector de números aleatorios, rand n, distribución normal, de 100 números aleatorios y solo 100 números aleatorios, no un vector de 100%, una matriz de 100% ni nada. Entonces voy a poner rand 101 y me va a desplegar un montón de números. Entonces voy a poner aquí el punto y coma para que no me los despliegue y se los voy a asignar a una
matriz que va a ser, perdón, a una variable que va a ser d, puede ser d es igual a rand n, y luego puedo hacer el histograma de d, por hacer un ejemplo, y toma los elementos y me hace el histograma. Ahí vemos que están más o menos normalmente distribuidos. Ahora, si que yo genero o que utilizo cuando rand, ya en vez de rand n, sin la n final la ahorro, genera números uniformemente distribuidos. Si nosotros vamos al gráfico, están más uniformemente distribuidos. Como son poquitos y en hartas clases comparado con el número de variables, no se nota tan claramente la distribución, pero están todos entre 5 y 15 y más o menos promedio 10. Si yo tuviera más datos, entonces ahí vamos a ver cómo se va a ir pareciendo más un histograma uniforme. Y si yo genero números con distribución normal, veremos también cómo se va apareciendo más una distribución normal perfecta. Entonces esas son las maneras de crear matrices y vectores. Recordemos nuestra matriz A. Voy a crear la matriz A como por ejemplo 1, los números pares en la fila de arriba, 4, 2, 4, y me paso a la siguiente columna. ¿Cómo me paso a la siguiente columna? Con punto y coma, perdón, a la siguiente fila con punto y coma, y voy a poner abajo elementos impares 1 y 3, y eso es lo que entrega, ¿cierto? Ahora si yo multiplico 2 por A, ¿qué es lo que, perdón, 2 por A, ¿qué es lo que hará? Multiplicará esa constante por todos los puntos de la matriz, tal como yo cuando yo multiplico un escalar por una matriz. Las operaciones son normales, pero mucho más fáciles de realizar. Esa es una manera práctica de crear matrices y vectores. Vamos a ver luego cómo operarlas. Eso es lo más básico, por lo menos, referente a crear matrices, y ya matrices especiales como la matriz de identidad, matriz de cero, matriz de número aleatorio.